Unos de estos días, yo estaba manejando y en el freeway vi en un puente que el tren estaba transportando tanques militares. Y, eso también lo vi en el internet. Y veía que las personas estaban diciendo que estaban planeando algo, que íbamos a tener una guerra. Am, yo no sabía qué pensar de eso. Am, pero yo nomás pensaba que era una movilización rutinaria. Pero eso pasó. Y, am, y otros de estos días decidí preguntarle a una amiga que tengo en China cómo está la situación allá. Porque esto es algo global y nomás me quería dar una idea de cómo están haciendo los otros países, cómo están reaccionando a esta situación. Y la amiga que tengo en China me dijo que, ya todo se está calmando, ya las personas están viviendo, teniendo vidas normales, todo está bien y pues todo está bajo control. Y ella me preguntó a mí que cómo están las cosas acá. Y pues le dije que las personas acá están muy paranoicos. Le dije de los tanques que vi y de cómo reaccionaron las personas. De que se pusieron en medio, que se pusieron en miedo de lo que vieron y todos están alterados de lo que está pasando y no saben qué pensar. Y, y también le dije que las personas aquí como que tienen esa costumbre. Ella me dijo que en la China, que todos estaban muy dispuestos de quedarse en casa. Estaban muy dispuestos de cooperar con el gobierno. Y luego le platiqué esta conversación a otra amiga. Y ella me dijo que en China la cultura es muy diferente. Que tal vez por eso, porque la cultura es muy diferente, que tal vez por eso pudieron controlar la situación mejor que aquí. Y luego le platiqué lo mismo a la amiga que está en China y ella me dijo que su país ya ha sufrido de, ah, de Pandemics. cuarentena, de una virus. Y ellos ya han experimentado eso y entonces ellos ya, como ya han experimentado esos, ya saben cómo colaborar con el gobierno para una situación, para tal situación. Y de casualidad, nomás pensé en esto y de casualidad le pregunté, um, ¿tú conoces qué es un teorista de conspiración? Conspiracy theorist. Y ella me dijo que no. Entonces me preguntó qué es lo que era. Entonces le expliqué que aquí pues la cultura en lo que estoy acostumbrado yo, que aquí muchas personas cuando se está movilizando la militar y cuando vemos cosas así, cuando hay mucho control sobre el gobierno, que las personas aquí se ponen muy paranoicos. Am, empezamos a pensar en qué va a venir, en las cosas peores que ha de estar planeando el gobierno detrás de nuestras espaldas. No tenemos la misma confianza que ellos tienen con su gobierno. Tal vez porque ellos es un país comunista y por eso están acostumbrados a que el gobierno mantenga tal control. Y ella dice que en su país, en su cultura, que un individual no puede sobrevivir, una familia no puede sobrevivir al menos que su sociedad esté estable. En los chinos de por sí es una cultura que es muy familiar. Es muy, le ponen más valor al grupo que al individuo. En los Estados Unidos es lo opuesto. Aquí le ponen más valor al individuo que al grupo.
Por eso aquí somos muy individualistas. Y nos importa más la libertad nos importa más la libertad del individuo que el bienestar del grupo, de la sociedad. Entonces tuvimos esa conspiración. Y pase lo que pase en esta crisis, esperen que en los últimos días va a ser algo así. Va a ser una crisis como esta. Y va a ser otra crisis como esta. Y otra crisis encima de eso. Y otra crisis encima de eso. No. Si estamos confundidos con esta crisis singular, nada más piensen cómo va a estar el mundo cuando esté crisis sobre crisis sobre crisis sobre crisis. Si han leído Apocalipsis, si han leído Mateo 24, se pueden imaginar lo que va a pasar. No vamos a hacer lo que debemos que hacer. Vamos a estar muy confundidos. Si en estos momentos se nos hace difícil confiar en el gobierno, se nos hace difícil cooperar, imagínense cuánto más cuando vengan más crisis. Cuánto más confundidos, cuántos más desesperados vamos a estar. Sí, vamos a buscar ayuda en lugares equivocados. Y las cosas van a cambiar. Pero es muy importante que en estos tiempos de prueba, es muy importante mantener nuestro compás moral intacto. Y si no han estado ejercitando sustentando su espíritu, en tiempos así se mostrará eso. Se mostrará porque si no has estado ejercitando tu espíritu, si no lo has estado sustentando, tú vas a ser el que va a estar tejiendo desconfianza y división. Tú vas a ser el que está estimulando caos y confusión. Tú vas a ser el catalizador para el desorden y la destrucción. Hay personas honestas en todos los niveles de la sociedad. Hay desacuerdos en todos los niveles de la sociedad. Hay falta de disciplina. Hay personas chuecas en todos los niveles de la sociedad. Y si saben su escritura, si conocen su escritura, no se deben sorprender que hasta en el concilio de Dios hay traidores y hay chuecos. Pero ¿qué aprendemos de este evento? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Dios? ¿Cómo tratar a una rebelión? ¿Cómo tratar a los traidores? ¿Qué hizo Dios en esa situación? El espíritu de profecía describe la situación donde Lucifer se rebeló contra Dios. En el espíritu de profecía describe esta situación. La hermana Elena dice que Dios permitió que Lucifer se quedara en el cielo por cierto tiempo. Le dio suficiente tiempo antes de expulsarlo. Antes de que Lucifer fuera expulsado, Dios le permitió tiempo. Dios escuchó. Dios deliberó. Dios fue compasivo por tanto tiempo antes de expulsar a Lucifer. Hasta fue compasivo y escuchó y deliberó hasta con el mismo enemigo del trono. Cuando Satanás finalmente fue expulsado, Dios vio el peligro en que estaba la humanidad.
Y aún así no destruyó a Satanás. Dios vio el peligro en que estaba la humanidad y aún así no destruyó a Satanás. Sino que Dios permitió, le dio la libertad a la humanidad a ejercitar el mismo juicio que Dios había practicado. ¿Qué es el juicio que Dios había practicado? Escuchar, deliberar, ser compasivo. Dios le dio esa misma oportunidad a la humanidad para ejercitar ese mismo juicio, para escuchar y para decidir qué hacer con el mal. Dios nos dio ese privilegio para decidir qué hacer con el mal. Dios escucha, Dios se complace, Dios es compasivo. Dios permitió al trigo que creciera con la cizaña, para que en el fin todo se viera claramente, para que en el fin se manifestara antes de hacer su juicio. Como dice Mateo 13. ¿Es caso que Dios destruyó al mal al ver la primera señal de complicación? ¿Tenía Dios miedo de ver que este mal se esparciera fuera de control? ¿Tenía Dios miedo de eso? ¿Cerró Dios su oído? ¿O cerró Dios el oído de los demás cuando Satanás estaba tratando de hacer su caso? ¿Usó Dios la fuerza o obligó a Satanás en su misión? La respuesta para todos esos es no. ¿Por qué? Porque Dios no es rápido a la destrucción. Dios no es rápido al juicio. Porque Dios no es manipulado por el miedo. Y tampoco deja que el miedo pierda el control. Porque Dios no opera con la ignorancia. Dios no usa la ignorancia. Dios no usa la ceguera para mantener su poder. Dios no usa la obligación ni la fuerza. Pero hay alguien que sí lo hace. Pero hay ellos que sí lo hacen. Hay ellos que recurren a la destrucción a la primera señal de amenaza. Hay ellos que son vencidos por el miedo y que existen solamente a su merced. Está aquel que cierra sus oídos y cierra los oídos a todos los que lo siguen cuando Dios trata de hacer su caso. Está aquel que te manda a cerrar tus oídos, a cerrar tus ojos contra la amenaza. Y escuchamos, cerramos nuestros oídos. Están aquellos que usan la fuerza y la obligación, la manipulación. Están aquellos que usan la división, la hostilidad. Están aquellos que usan el conflicto para que puedan mantener el control, para que puedan mantener su poder. Mírense a ustedes mismos en esta crisis. Mírense a sus reacciones habituales. ¿En qué lado están?
¿Quién están siguiendo? ¿Están a la merced del miedo? ¿Son rápidos a reaccionar contra la amenaza antes de ver el plan que está detrás de él? ¿Están cerrando sus oídos? ¿Están cerrando sus ojos contra aquellos que están tratando de averiguar qué hacer, qué está pasando? Están incitando división, están inspirando división y alboroto y aumentando caos al caos para mantener un sentido de control, para intentar quedarte con tu poder. Satanás te hace tu aprendiz, su aprendiz. Satanás te educa en sus valores. No necesariamente por hacerte que odies a Dios. No. A Satanás no le importa que odies a Dios. Nada más que odies. No le importa a qué o a quién odies, nada más que odies. Porque cuando odias, te estás destruyendo. Hasta puedes odiar a Satanás y él ya te va a haber educado bien. Imagínense una persona que mantiene la imagen de Satanás en su mente. Y a Satanás le dice, te odio por todo el dolor que has causado, por toda la destrucción desde el comienzo de la humanidad, por todos los problemas, por todo el caos que has causado en el reino de Dios, te odio. Espero que te quemes en el infierno. Quiero ver cómo sufres en el infierno por todo lo que me has puesto en mi vida. Te quiero destrozar. Te quiero torturar para que veas. Te odio. Y cuando él está diciendo esto, y cuando Satanás escucha esto, ¿qué crees que piensa Satanás? Satanás le dice, ahora ya has aprendido, ahora ya sí entiendes lo que yo siento contra ti. Bien hecho, siervo fiel. ¿Quieres aprender los valores de Satanás? ¿O quieres ser aprendiz del Rey de Paz? El dar la otra mejilla nos pone en una posición muy vulnerable. Este es el valor de Dios. Esto es lo que tienes que aprender como aprendiz de Dios, el dar la otra mejilla. Eso nos pone en una posición muy vulnerable. Dios entiende esto. Dios perdió a la tercera parte de su reino por practicar este mismo principio. Jesús entiende esto. Jesús perdió su trono y su vida por practicar esto. ¿Tú qué has perdido? ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes este principio? Escucho los políticos y los profesores discutiendo de qué tan impráctico es dar la otra mejilla. Que si das la otra mejilla, las personas se van a aprovechar. Tú nunca vas a ganar. Tú siempre vas a perder. ¿Cuánto has perdido? Tú no das la otra mejilla. ¿Qué has perdido por dar la otra mejilla tú? Nosotros tenemos miedo de dar la otra mejilla porque tenemos miedo de que nos den una cachetada. Dios perdió la tercera parte de su reino. ¿Cuántas cachetadas le dieron a Jesús? Y no nada más cachetadas.
en tu vida, ¿cuál has experimentado más? ¿El defenderte o el ser vulnerable? ¿De quién eres aprendiz? ¿De que el de qué es del que se defiende o del que es vulnerable? Lo que has practicado más en tu vida, en la crisis eso se manifestará. Hay personas que dicen que esto de la virus es una mentira, que es un plan para el gobierno para mantener el control, para tomar control, que es un plan de los masones para reducir la población del mundo, para controlar la economía y para restringir las acciones de las personas, para remover la libertad. Es una conspiración para que no podamos comprar ni vender al menos que tengamos una marca. ¿Quién inspira este mensaje? ¿Quién inspira esta desconfianza? Ahora, honestamente, no creo que lo sea así. Todavía no. Tal vez algún día, pero todavía no. Pero si lo es, ¿qué de eso? ¿Acaso el pueblo de Dios puede ser intimidado por tales cosas? ¿Acaso el pueblo de Dios tiene de qué preocuparse? ¿Y qué si deciden capturarnos? ¿Qué si el gobierno decide matarnos? ¿Qué si deciden manipularnos, quitarnos nuestras libertades? ¿Qué si deciden quitarnos nuestros derechos, nuestra comida? ¿Y qué si deciden reducir nuestro número con un virus? ¿Y qué? Había un hombre que conspiraban contra él. Conspiraban matarlo. Y él nada más observaba. Sin condenar. Sin condenar, pero permitió su caída. Y cuando alguien trató de defenderlo, él dijo no. Él dejó que conspiraran contra él. Y fue como una abeja al matadero. Como una oveja al matadero. Y hasta cuando lo alzaron en la cruz, hasta ahí perdonó a los que le perseguían. Jesús veía las intenciones de los demás. Jesús veía lo que estaba pasando. Pero él nada más fue con el paso. Que los reptilianos reduzcan la población del mundo. Que los masones hagan lo que se les dé la gana con este mundo. Mi herencia está en el cielo. ¿Acaso qué ejemplo nos dieron los primeros mártires de Cristo? Que los perseguían. Nuestra prioridad debe estar en nuestro espíritu. Nuestra prioridad debe estar en desarrollar nuestra paz. Nuestra prioridad debe estar en desarrollar nuestra compaciencia. Si debes inspirar a otros, inspíralos. Si debes ayudar a otros, ayúdalos. Si alguien necesita ayuda, ayúdalos. Pero no recurres a la violencia. Que no recurras al enojo, a la ira. Especialmente si es por autointerés. Si el gobierno está tratando de ayudar a mantener calma,
mantener esta crisis. Si el gobierno está tratando de averiguar la situación, hay que cooperar. Observar, cierto, tenemos que observar, siempre observar, porque muchas veces no es lo que parece, las cosas no son lo que parece. Pero así como Jesús observaba, tampoco condenar. No agitarse, porque cuando se agitan, pierden el sentido. Cuando se agitan, ya no observan. Cuando se agitan, mantienen esa amenaza en su cabeza y no pueden ver la realidad. Observar. Mantener la paz, mantener la compasión, mantener la confianza. Como ovejas. Jesús vino para enseñarnos. Jesús vino para darnos ese ejemplo. Él ya dejó su ejemplo. Ya nos enseñó cómo reaccionar a esas situaciones. ¿De quién somos aprendices? Jesús, aún hasta después que sus enemigos le sacaron las espadas y lo traspasaron, Él aún observaba sin condenar. Cuando pensamos así, cuando vemos ese ejemplo, cuando vemos el ejemplo de Satanás y el ejemplo de Dios, y pensamos en qué lado estamos, no tenemos esperanza. Nos damos cuenta que no tenemos esperanza. Nos damos cuenta qué tan lejos estamos de Dios. Y les quiero asegurar que van a fallar. Van a fallar. Se les va a caer la fe. Se van a alejar de Dios. En los últimos días, cuando Satanás esperaba tomar el trono de Dios, en esos últimos días en el pasado, cuando Satanás estaba a punto de matar a Dios, de tomar el universo, cuando Dios estaba a punto de morir, en esos últimos días que Cristo estaba a punto de morir, Pedro falló. Pedro falló muchas veces. Los discípulos se alejaron de Dios. Aun cuando pensaban, aun cuando ellos decían, oh, cuando venga la crisis, Dios, yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel hasta el fin. Ellos fallaron. El ser humano es débil. Y Dios conoce eso. Nosotros les quiero asegurar que ustedes van a fallar. Pero qué bueno que la gracia de Dios hace que no importa si fallamos o no. Pero Satanás, cuando ustedes fallen, Satanás va a usar cualquier cosa contra ti. Te va a acusar para que pienses que ya la gracia de Dios no cuenta. Porque Satanás te hace fallar por hacerte pensar que ya has fallado. Satanás te acusa. Honestamente creo que esto va a pasar en paz. Esta crisis va a pasar en paz. Honestamente creo que esto no es para gran cosa. Pero hay muchos que se aprovechan del conflicto para agitar a las personas. Y esto es bueno, porque aquí Dios nos está enseñando. Aquí Dios nos está diciendo, nada más te aviso. Aquí Dios nos está enseñando, nos está mostrando.
para que veas si estás preparado, para que veas en qué lado estás, para que veas cómo vas a reaccionar, cómo te has entrenado en los tiempos de paz. En los tiempos de crisis se va a manifestar. Esto va a pasar. Y va a ser como si Dios nos diera otra oportunidad para prepararnos nuestro corazón para tal crisis. Después de esta crisis, va a ser más claro cómo está nuestro espíritu. Y Dios nos va a dar otra oportunidad, nos va a decidir, ¿ok? Ahora ya estás en tiempos de paz otra vez, a entrenar. Hay que aprovechar esta práctica. Hay que aprovechar esta oportunidad para entrenar nuestro corazón, para ser aprendices de Dios.